gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia de un querido amigo, el doctor Rosendo Fraga. Un día muy especial por las circunstancias por las que estamos atravesando, las circunstancias en las cuales existen problemas, pero hoy es el día del maestro, el día en el cual tenemos que inspirarnos para muchas realizaciones que debemos llevar adelante. Y quiero saludar a mi amigo el doctor Fraga para que juntos analizáramos esta instancia de la vida de la República. Bueno, muchas gracias, Pocho, por invitarme. Y bueno, y respecto a Sarmiento, yo te diría, fue un hombre que no tuvo brecha entre la idea y la acción. ¿Mm? Un gran intelectual. ¿Mm? Muy 52 tomos son sus obras completas. ¿Eh? bien lo Pero sabe. pero también un político, y un buen político, llegó a la presidencia, ¿no es cierto? Y gobernó los 6 años enfrentando problemas concretos que lo supo manejar. Yo creo que fue el gran propagandista de la educación pública, aunque no el hacedor, ¿no es cierto? Porque su gobierno estuvo afectado a otras, paradójicamente, a otras prioridades, pero fue gran propagandista y difusor del tema. Y con su forma de ser especial, ¿no? ¿Ah? Intensamente. Y la personalidad que para mí, como te digo, él cambió de posiciones políticas. Fue amigo de Mitre y enemigo de Mitre. Fue amigo de Roca y enemigo de Roca. Pero Digo, eso era en la política, ¿no es cierto? En la así política es. tenía una personalidad fuerte, ¿no es cierto? Y en alguna medida le costaba la negociación, como sucede con otros personajes en la política contemporánea. Así es, Rosa, querido. Y hoy, ¿cómo estamos? ¿Qué crees que tenemos que hacer? ¿Qué postura adoptar? ¿Y cómo salir de este difícil momento que no podemos negar lo que lo es que estamos viviendo? Bueno, mira, yo creo que esto, primero, tenemos que asumir que hasta este resultado electoral uno podía pensar que en la Argentina había un cambio político como en casi todo Occidente, ¿m? Que queda atrás un sistema de partidos y viene otro sistema de partidos. Porque en Estados Unidos el Partido Republicano de Trump no es el de antes. ¿No? Y en Europa estamos viendo que los sistemas de partidos tradicionales van entrando en crisis en mayores estructuras. Ahora, en nuestro caso, yo creo que el resultado del domingo hace que nuestra experiencia vuelva a servir para algo. No todo había cambiado tanto como se pensaba, ¿no es cierto? Claro, El perdón, peronismo, sí, te el escucho. presidente actual gana la elección, él creyó que era otro totalmente el camino y no sabía que se iba a encontrar con este tipo de problemas que lo iban a permitir también ver qué pasa con lo que ocurrió en este momento. Mira, el peronismo cumple este año 80 años. 80 años. 45, ¿no es cierto? 2025. Milei hizo campaña diciendo que venía a poner el último clavo sobre el kirchnerismo. Bueno, puedo discutir si el peronismo es kirchnerismo o no kirchnerismo, ¿no es cierto? Pero es una expresión del peronismo. Y el peronismo demostró que no está en un cajón, Sí, sigue existiendo, ¿no es cierto? Ahora, esto nos obliga a mirar la política en base a experiencias del pasado, que parecían que ya eran inútiles, innecesarias frente a las redes sociales, ¿no es cierto? Y lo que te demuestra es que la política tradicional sigue jugando un papel. Bueno, ¿cuál es?
cuando celebró un año de su triunfo electoral en diputados, Milei dijo, estoy gobernando con menos del 10% del Senado y con menos del 15% de la Cámara de Diputados. Bueno, Sí, eso que pudo haberlo mostrado él como un éxito, hoy tiene que ser revisado. Hoy tiene que ser revisado. Yo creo que nosotros tenemos un país federal y en los momentos de crisis los gobernadores han tenido varias veces un papel, y vos lo has protagonizado inclusive, un papel muy importante para estabilizar en los momentos de inestabilidad y de debilidad. Si acá estuviera el presidente, yo que le diría, hable con los gobernadores. ¿vos Pero hay crees, que- Rosendo, que tiene que profundizar el encuentro y las conversaciones con los gobernadores? para mí, en la Nos prioridad uno, también nos dará después medida de nuevo de evitar, de evitar mejor las bueno, conversaciones con hombres sí, de Estado. yo creo que hasta ahora se resiste. Mira, él además va a tener que tomar medidas, ¿no es cierto? Pero es mejor hacer el eje con los gobernadores de negociación que trasladarlo a otros ámbitos políticos. Bueno, y ahí viene el tema. Los gobernadores tienen sus reclamos inmediatos, que son dos. Sí, Los ATN y el impuesto a los combustibles. pero ahí tenés los ATN, exactamente. Bueno, estos son ¿no es cierto? Como si el presidente está dispuesto a seguir vetando leyes, que parece que está dispuesto, ¿no es cierto? Lo veremos o no el lunes cuando envíe su proyecto de presupuesto al Congreso. Y el, Bueno, va a necesitar mantener el acuerdo con los gobernadores para evitar que eso se transforme en una crisis política, ¿no es cierto? Bueno, y ese es el tema. Ahora vos fíjate, vos que conocés bien la política, eh, ahora los gobernadores, ¿m? Para acordar políticamente, quieren hablar con el presidente, sí, no con un intermediario. ¿No es claro, cierto? o el designado ministro de Interior, ¿no? Sí, y esto también tiene que ver con la psicología. Vos que querés llegar a un acuerdo, es mi impresión, vos corroborame si tu experiencia te dice, sí, bueno, para, para llegar a un acuerdo, el presidente va a tener que hablar con los gobernadores, ¿no es cierto? Yo coincido con Rosendo que es imprescindible que eso ocurra. Y es imprescindible también que no se los deje de lado con los ATN, con una cosa y con la otra, porque hemos sufrido mucho en los tiempos que pasaron esta situación. Y es el sistema federal que vos dijiste, al que hay que cumplir, que hay que ver esta constitución que realmente nos demuestra cuál es la trascendencia y la importancia que tiene los diálogos entre presidentes, gobernadores, etcétera, que puede llevarse a cabo. Mirá, la política está para resolver dilemas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Sí, Para que lo que parece que no tienen solución, sí, encuentre vías de solución. Entonces vos podés plantear, vienen 2 años difíciles, un gobierno que no va a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras y que además va a seguir teniendo problemas en su propia coalición. ¿Mm? Bueno. ¿Cómo gobernás? Y necesitas del papel estabilizador de los gobernadores. ahora, Rosendo, discúlpame, vos me preguntaste por mi experiencia. Cuando en el 83 a nosotros nos tocó gobernar sin ley de coparticipación. Eran pactos fiscales, algunas cuestiones uno con el otro, pero no hubo ley de coparticipación. Eso vino posteriormente. Y eso hizo difícil la situación. Pero fuimos respetados en definitiva
en alguna medida por los entes correspondientes. Sí, pero en ese momento tenía dos partidos centrales más estructurados y liderados que ahora. Sí, también, Porque vos tenés una coalición que sostiene a Milei, que está un pro dividido, Libertad Avanza con algunas disidencias y muchas internas. Y tenés un justicialismo donde es claro que hay una puja entre Cristina y Kicillof. ¿Mm? Es decir, guarda, en la otra fuerza también tenés una situación de... El peronismo se ha unificado electoralmente y eso es muy sí, importante. Pero el liderazgo es un tema que todavía está en discusión. Entonces, ¿qué pasa? Tenés un sistema político no fácil. De ahí el poder el rol de los gobernadores es más importante. él pasó a ocupar un lugar que a lo mejor no lo tenía antes de la elección. Claro. Claro, ya, Claro, sí. Y además, vos viste cómo son las elecciones, ¿no es cierto? Las elecciones también dependen de la expectativa de la gente en cuanto a su efecto político, ¿no es cierto? Si las encuestas hubieran anticipado, pierde por 22 puntos, perdió por 13. El efecto es que no perdiste tanto. Pues en las encuestas dicen, va a perder por 3. Si pierde por 13, el efecto es mucho más fuerte. ¿Mm? Hay una sí. correlación entre la expectativa y el resultado. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. Esta aparentemente eh, dura postura de Milei, de que vetar todo lo que encuentra en el camino, no sé qué más le falta, eso puede traer aparejado para mí problemas serios con el resto de la gente que quiere buscar soluciones al fondo, de fondo en este tema. Mira, ¿O cree que podrá adoptar una postura racional? Esa es la palabra que creo que corresponde en este caso. mira, yo creo que sí, hay una palabra que se llama armonía. Armonía no es consenso. Ponía, bueno, Claro, consenso es, bueno, pensamos todos igual respecto a este problema. esa, Armonía es, podemos pensar distinto, pero mantenemos una relación, ¿m? De no enfrentamiento y de cordial, conversación. Claro, armonía, es, buena palabra. claro, dice, no, no, consenso es ya tenemos un acuerdo. Armonía es la actitud, aunque no haya un acuerdo, ¿no es cierto? Y eso es lo que el presidente tiene que buscar. Para eso, no tenemos que insultar ni agredir y escuchar. Hacer lo que uno cree que tiene que hacer, ¿no es cierto? Pero mantener una actitud de diálogo. La constitución que vos señalás y que tenés ahí sobre tu escritorio, bueno, hay que tenerla, es una guía central. Por ejemplo, el veto. El veto está, ¿no es cierto?, establecido en la Constitución y es una facultad del presidente que puede ser rebatido, usé este término, ¿m? Pues rebatido por 2/3 de las dos cámaras. ¿M? Sí, Esto fue, vos sabés que la Constitución del 53 fue un texto federal pero presidencialista. Federal pero presidencialista. Generó un presidente fuerte. Vos fíjate, por eso se decía en la segunda parte del siglo XIX, ¿m? Que el presidente, con 1/3 del Senado, ¿no es cierto? Con solo 1/3 del Senado tenía la gobernabilidad, porque sí. podía usar el veto si tenía 1/3 y estaba a salvo de cualquier intento de juicio político. Entonces, con eso, escúchame, es un presidente, si lo mirás así, fuerte.
Ahora, para esto hay que tener cierta base política, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El veto está concebido como una medida de excepción, no como un sistema de gobierno. El sistema de Está bien. gobierno son las leyes. La excepción es el veto, ¿no es cierto? Y en los últimos meses hemos ido al veto. Vos fíjate que inmediatamente después del acto electoral, ¿m? El presidente empezó a vetar. Lo necesitará, ¿no es cierto? Pero para eso está la política para conversar. Pero un presidente que siga vetando los proyectos, ¿no es cierto?, que apruebe el Congreso, mm, nos lleva a una situación difícil. ¿Vos, vos creés que mi ley no va a modificar nada? El lunes tiene el mensaje. Vamos a ver qué lo va a plantear allí. Nos imaginamos, vemos los adelantos a las medidas que quiere tomar, pero creo que tenemos que ser, como vos decís, buscando la armonía, que dijiste, adoptar posiciones flexibles en algunos aspectos para solucionar los problemas, no del gobierno, sino pensando en la gente, pensando en los seres humanos que habitan nuestro país. Bueno, vos fijate, el año en curso, más, ¿no es cierto? El pasado, el presidente ha gobernado con presupuesto por decreto. Sí, Bueno, un gesto podría ser este año hacer un presupuesto con el Congreso. creo que lo va a presentar el lunes, digo, Bueno, y ahí no, está con el Congreso. sí, Ahora, pero ¿qué es lo que pasa? El tema, si ese presupuesto en materia de conversación con el Congreso o no. claro, yo creo que tiene que ser así. Ahora, ¿cómo Bueno, ves la actuación del Congreso en todo este tiempo, diputados y senadores? ¿A qué cree que obedece ciertas actitudes que quizás no sean las que se esperan con más preocupación y con más eh, para que realmente se expresen sin ataduras, sino con lo que le dicta su conciencia y sus partidos? bueno, mira, yo creo que acá también volvemos al pasado, que vuelve, ¿no es cierto? Tenemos un Congreso, el peronismo no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, pero actúa unido. Los que no son peronistas son más, pero actúan desunidos. Acá aparece viste, otra constante de la política argentina, que la hemos visto muchas veces. El peronismo tiende a unificarse en términos de poder. El no peronismo tiende a dividirse en términos de poder. Y eso, y eso es lo que le pasa hoy al espacio político de Milei. Eso es lo que pasó en el espacio político de Milei. Le cuesta, es minoría y todavía le cuesta aglutinar esa minoría parlamentaria, ¿no es cierto? Entonces, tanto es así que nos preguntamos si va a tener un tercio de la Cámara de Diputados, 86 diputados, ¿no es cierto?, para poder mantener los vetos. Entonces, yo qué es lo que digo, creo que los gobernadores tienen un rol político, pero también un rol institucional. ¿Mm? Lo institucional me parece que es de enorme trascendencia. Ahora, Rosendo, lo que vos decís, eh, dicen una cosa, hacen otra, y te pregunto, ¿cómo estás viendo la actuación del Parlamento en definitiva, en conjunto? Mira, yo creo que el Parlamento ha empezado a actuar en conjunto. Vetos como el tema de, ¿no es cierto?, el subsidio para la gente incapacitada, más de 60 votos en el Senado, rechazando el veto. Esto ya es algo que
sobre el cual el presidente tiene que reflexionar. Ya no son los peronistas opositores, ya ahí estuvieron votando gente del PRO, ¿no es cierto? Y hasta un libertario, me parece también. Entonces, cuidado. El presidente tiene que evitar que esto vaya derivando a una enfrentación ejecutivo-legislativo. Y el resultado electoral, viste que en política como en la vida no hay bien que por mal no venga, ¿no es cierto? Así Entonces es. el impacto de la elección puede ser el argumento para cambiar la actitud de la política argentina, ya sea el Congreso, ya sea el presidente, porque, como vos decís, no es uno solo el que tiene la culpa. Ahora, Rosendo, nos faltan 4 minutos y que poder expresarse tranquilamente, pero quiero agregar una cosa. Hay que pensar que el capricho de uno, el entendimiento del otro, la flexibilidad de algunos, la dureza del otro. Primero de todo, tiene que pensar que gobierna para 46 millones de argentinos. Yo creo que ahí está la cuestión. No podés eh, ponerte caprichoso para resolver una cuestión, mezquino para otra, sino tenés que estudiar los temas, conocerlos a fondo y expedirte en ese sentido. Y todo tiene que tener la suficiente, te vuelvo a plantear tu palabra que me pareció bien, armonía, seriedad, responsabilidad, amor por los demás y ponerse en el papel que le corresponde como gente que ha sido electa para resolver esta cuestión. Te quité 1 minuto, así que hay 3 minutos para que vos te expreses con tranquilidad. Bueno, mira, yo creo que lo que te diría, yo hace poco tiempo te diría, hay un proceso de cambio político en Occidente. Miremos fenómenos políticos nuevos. Hoy te digo otra cosa. Eh, Miremos nuestra experiencia política para no cometer errores. Es Perfecto. decir, este es el enfoque. La Argentina ha tenido múltiples crisis, ¿no es cierto? Crisis políticas y económicas, que unas se enancan con el otro. Por eso lo vimos. Al día siguiente, el resultado electoral, un impacto negativo muy fuerte en los mercados. Entonces, miremos la historia, miremos los momentos de conciliación, revisémoslo, intentemos ver qué experiencia positiva surge y cómo los líderes políticos que son estadistas en los momentos de crisis buscan conciliación o armonía en este caso en aras del bien común. Me parece bien tu postura, pero yo creo es que no tenemos que tenerle miedo a tomar decisiones que sirvan a los demás y que con la grandeza espiritual que deben tener los legisladores y los funcionarios, también profundicen sus conocimientos para actuar en consecuencia. Queda 1 minuto, Rosendo, para que vos cierres. Bueno, mirá, cerremos con Sarmiento. Abrimos con Sarmiento, que hoy es el aniversario de la muerte de Sarmiento, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el punto? La vocación por lo público. ¿M? Sarmiento es un hombre que de su juventud puso su acción en servicio de lo público, ya sea en la política, ya sea en la docencia, ¿no es cierto? Ya sea como administrador y como En la funcionario. vida, Y esto es lo que necesita la Argentina. Servidores públicos que no se muevan por intereses personales, sino que piensen en el bien común. yo me parece que tenemos que ver cómo siguen las cosas, estar atentos a tratar de aportar lo que podamos en beneficio de los demás. Y que dejemos de lado la maldita costumbre que tenemos de decir, no, yo no me equivoqué, no es mi culpa, sino del otro. Eso es muy fácil que se haga y se utiliza mucho ese tipo de cosas. Rosendo, te agradezco mucho tu presencia. No, gracias a vos. Seguimos charlando con gusto.
¿Cómo no? Vamos a corte y vuelvo con mis conclusiones. Mirá, con esto soy ahorro con Galicia. Ocupado, viejo, ocupado, un poco de privacidad. ¿Cómo te vas a meter así? ¡Qué barbaridad! Será de Dios, che. ¡Qué bárbaro! Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. En este minuto de conclusiones, debo manifestar primero mi agradecimiento al doctor Rosendo Fraga, un amigo que se ha expresado con claridad meridiana en este programa. Y en segundo lugar, decir que la situación no es fácil, es sumamente difícil, que los caprichos personales, las actitudes mezquinas para con la gente no deben seguir existiendo. Digamos qué queremos hacer y digamos que nos equivocamos y digamos que no necesitamos que nos donen la píldora. Tenemos que hacer todo aquello que beneficie a nuestra querida Argentina y a los habitantes, por supuesto, de nuestra querida patria. Por eso es la realidad que tiene que existir en definitiva humildad, reconocimiento de los errores y amor al prójimo. Vamos para ese lado, si Dios quiere. Hasta el próximo programa.